Buenos días compañeros, bendiciones para todos. Mi nombre es Alexis Angulo, directivo de la DEA, secretario de Asuntos Pedagógicos del Atlántico y docente del 1278. Hoy desde la directiva de la DEA les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta última sesión, a este último video, el número 6 de este tipo, de la capacitación al concurso docente 2021 que convocó la Comisión Nacional del Servicio Civil. La semana anterior, día 25 de febrero, la Comisión Nacional del Servicio Civil hizo extensiva la invitación a cada uno de los entes territoriales para entregar las OPEC. También tenemos claridad con que ya todos saben la cantidad de plazas que hay en los diferentes entes territoriales y que bueno, ya entran en la tarea de verificar a dónde se van a enviar, a qué ente, cuál es el que más les conviene, cuál es el que más está presto a sus necesidades. Y bueno, entendiendo también que ya todos y cada uno de ustedes han podido realizar los simulacros en la plataforma la semana esta que ya está para terminar, y recordarles que a más tardar el 8 de marzo ya deben haber terminado los simulacros, porque hasta esa fecha va a estar habilitada la plataforma para recibir o para que ustedes hagan dicho simulacro. Compañeros, yo el día de hoy los voy a dejar en esta última sesión con el compañero que nos corresponde, el docente asesor, y bueno, darle las gracias de antemano. Igual tenemos presupuestado otros videos más donde vamos a trabajar toda la parte disciplinar y también donde vamos a entregarles a ustedes la información de cómo va el concurso docente, ya que hay muchas situaciones que se están prestando sobre la marcha y tenemos la obligación, la necesidad desde el sindicato de comentarles a cada uno de ustedes. Entonces les deseo lo mejor el día de hoy sábado, espero que sea como siempre de su total agrado y se despide de ustedes Alexis Angulo, directivo de la DEA, docente del 1278. Bendiciones. Gracias, Alexis. Profes, muy buenas. Un placer volver a saludarlos. Y bueno, en este tercer encuentro que vamos a tener en relación con la parte que me corresponde, en lo que tiene que ver con la prueba que ustedes van a aplicar para entrar al servicio público de educación. Bueno, en este momento pues vamos a mirar algunas cositas. El día de hoy vamos a trabajar lo relacionado con lectura crítica, que como decíamos en las dos primeras sesiones, en las dos sesiones anteriores, era lo que de acuerdo con la comisión va a evaluar. Está centrado en el tema de lectura crítica. Sin embargo, hoy vamos a hacer una especie de recorderis de lo que se evaluó en la última prueba, que fue en el 2016. Allá al fondo vamos a estar trabajando algunas cositas y les voy a dar algunas recomendaciones para resolver ese tipo de pruebas. Por si acaso por ahí se les atraviesa alguna de esas preguntas o preguntas con esas características, pues ustedes tengan ya una información también bastante completa sobre el tema. Entonces, la idea fundamental de hoy es, vamos a trabajar primero en relación con lo que corresponde al proceso de lectura crítica, y luego hacemos ejercicios que tienen que ver con analogías, antónimos, escogencia de oraciones, etcétera, organización, que eso fue lo que salió en la primera, en la prueba que se aplicó en el 2016. Entonces, iniciamos o seguimos hoy. Recuerden que la prueba de lectura crítica yo les he repetido de manera permanente una serie de elementos y de estrategias a aplicar. Lo primero tiene que ver con el hecho de leer el documento todo, completico. Miren que esta prueba 1 tiene 1, 2, 3, en la segunda parte tiene 4, 5, 6 o lo que existan. En el caso de los profesores generalmente aparece esa clasificación. Eso ayuda mucho en el proceso de comprensión lectora, porque cuando a mí me dicen, bueno, en la pregunta número 5, por ejemplo, 4, 3, no sé, dicen de acuerdo con el párrafo número 3, entonces ya yo sé de dónde devolverme, no me toca estar como empezando a buscar, sino que ya yo sé exactamente a dónde voy. Eso va a aparecer mucho acá. Recuerden que lo primero que hacemos es eso, leer el texto de manera detallada. ¿Qué significa eso? Con calma, sin correr, desde el título si lo tiene hasta la bibliografía si la tiene.
¿Por qué razón? Porque muchas veces entre el título y la bibliografía existe información que me puede ayudar a mí a resolver mucho más fácil, mucho más rápido. Como les decía, si el texto es de carácter argumentativo, yo debo estar pendiente de lo siguiente, de cuál es el tema que se evalúa o que se evalúa no, sino el tema que se trabaja, que se trata, la tesis y la posición del autor frente a esa tesis, frente a ese tema. Si el tipo está a favor o está en contra, porque siempre van a aparecer preguntas con esas características. Si el texto es de carácter expositivo, ya no se va a abordar de la misma forma, porque el texto expositivo, ustedes saben que es algo que es totalmente cierto y que simplemente me están entregando esa información. Como por ejemplo, si yo empiezo a leer este texto, dice, sabido es que el papel fue inventado en China unos 100 años antes de nuestra era. Ese texto tiene visos de texto expositivo, porque la información que me van a entregar es totalmente cierta. No hay de pronto, por ahora, o por lo menos dentro de lo que leí, no hay una información en donde diga que el autor del texto o quien escribió ese texto esté dando su opinión. Entonces se va a abordar de manera diferente. Ya aquí yo voy a ver de cuál es el tema del que me van a hablar, cuáles son los elementos, las características, cuáles son los subtemas del que se está tratando. Entonces, por esa razón se debe abordar de manera diferente. Eso es lo primero. Lo segundo es la pregunta. Profes, les aseguro que en los procesos de comprensión de lectura, la pregunta es casi que el 50% de la respuesta. En la medida en que yo tenga claro exactamente lo que me piden, pues yo sé para dónde voy, yo sé lo que voy a buscar. Cuando yo no tengo claro eso que me piden, entonces cualquier opción que yo seleccione, para mí es correcta, pero resulta que el cuento es que no es para mí, es para quien está evaluándome. Entonces tengan siempre presente que en el caso de lo que es comprensión de lectura, ese punto de la pregunta termina siendo el 50% de la respuesta. El tercer paso que vamos a seguir corresponde a mirar cada una de las opciones de respuesta. La voy leyendo y voy cuadrando de acuerdo con lo que me están preguntando y con la información que me entregan. Porque recuerden siempre que el punto de referencia siempre va a ser el texto. Siempre, siempre. Miren lo que dice ahí en la parte superior. Responde las preguntas de la 1 a la 7 de acuerdo con el siguiente texto. No de acuerdo con lo que yo crea, con lo que yo sepa, con lo que a mí me hayan dicho. No, es de acuerdo con el texto que tengo acá. Entonces, vamos a comenzar a resolver aquí preguntas. De este texto hay 7 preguntas. Vamos a resolverlas, a mirar y aplicar eso que les acabo de decir. Primero, leer el texto. Segundo, la pregunta. ¿Qué me piden? ¿Qué me preguntan? Y tercero, reviso las opciones de respuesta y voy dejando y quitando aquellas opciones que considero deben quedarse porque me causan duda o porque considero que esa podría ser, y me voy deshaciendo de aquellas opciones que pueden ser, por ejemplo, las verdades, que es información que es cierta, pero que no es lo que me preguntan. Absurdas, que es información que no se encuentra en el texto. Y las contrarias, que como su nombre lo indica, son opuestas a lo que me preguntan, no al texto, a lo que me preguntan. Entonces, vamos a mirar, voy a comenzar leyendo el documento y dice de la siguiente manera. Sabido es que el papel fue inventado en China unos 100 años antes de nuestra era y que se difundió por todo el mundo durante la Edad Media. Los chinos emplearon por primera vez la técnica de la impresión con caracteres de madera en el siglo 7 u 8. Y los tipos móviles unos 400 años antes que Gutenberg. También el uso de la tinta china se remonta a la más antigua civilización de ese pueblo. Gracias a tales técnicas resultó posible producir múltiples ejemplares de un volumen paginado y dar a las obras escritas una amplia difusión. Se ha dicho que la imprenta es la madre de la civilización y el papel el medio que perpetúa las ideas y aspiraciones de los hombres y ensancha su capacidad de comunicación y de diálogo. Pues bien, el papel y la imprenta son 2 de los 4 grandes inventos chinos, junto con la brújula y la pólvora, que contribuyeron a la modernización de Occidente. No hay ningún otro logro de los pueblos de la antigüedad que pueda compararse en importancia con la invención del papel y el arte de la imprenta, que de ella nació. Una y otro han tenido enormes repercusiones en la vida intelectual del hombre moderno. Piénsese
en lo que ocurriría en la vida cotidiana de nuestra sociedad si se dejara de producir papel o no se conocieran las técnicas de impresión. Si bien es cierto que existen otros medios de información y comunicación, no pueden suplir la función del papel y de la imprenta, que es básica y permanente. La fecha más antigua que puede señalarse al comienzo de la impresión en China es aproximadamente el año 700 después de Jesucristo. En 1965 se descubrió en Corea un talismán búdico con inscripciones en chino, impreso en una fecha no posterior al 751, y se conocía ya anteriormente otro talismán también en chino, impreso en Japón hacia el año 770, lo cual indica que en aquella época la imprenta era ya un arte conocido y desarrollado. Como Corea y el Japón estaban una y otro dominados por la cultura china mucho antes de la fecha en la cual se imprimieron esos textos. No cabe duda de que esta técnica fue introducida desde China. El arte chino de la impresión progresó aún más gracias a la introducción de los tipos móviles en el siglo IX y de la impresión policroma en el siglo XIV. Según los antiguos de la época, un artesano llamado Pi Shen utilizaba hacia 1041 y 1048 tipos móviles de barro, recortaba los caracteres en arcilla blanda y los cosía en un horno. Colocaba luego los tipos en una placa impregnada con una mezcla de resina y de cera y oprimía la superficie con una tabla lisa con objeto de igualar los caracteres. Se empleaban varias placas sucesivamente y la impresión se efectuaba con toda rapidez. Más tarde empezaron a emplearse otros materiales para fabricar los tipos móviles: la madera a principios del siglo XIII, el bronce a finales del siglo XV. En las centurias siguientes se utilizaron intermitentemente tipos de madera, bronce, estaño, plomo y cerámica. Ese es el texto, lo hemos leído. Definitivamente el texto es de carácter expositivo porque la información que me entrega es netamente expositiva. Es información que tiene que ver con ciencia, con tecnología. En este caso sería tecnología como tal. Vamos a mirar entonces la pregunta número 1. Dice, recuerden que la pregunta es el 50% de la respuesta. Dice, se menciona en el texto a la brújula y a la pólvora con el propósito de. Recordemos que me dicen en el texto que la brújula y la pólvora fueron dos de los 4 inventos, porque los primeros fueron la imprenta. Entonces encontramos esto aquí, dice, ¿con qué propósito se menciona la brújula y la pólvora? Dice, A, demostrar que fueron inventados por los chinos. Sí, porque definitivamente en el texto me plantean que fueron inventados por los chinos. B, dejémosla ahí porque me causa duda. O sea, eso podría ser. No hemos leído el resto de las opciones de respuesta, por lo tanto, tendría entonces que leerlas acá. Dice, señalar que son 2 inventos chinos que unidos al papel y la imprenta contribuyeron a la modernización de Occidente. Entonces, oye, de verdad que sí, dejémosla ahí porque dice, señalar que son 2 inventos chinos, sí es cierto, que unidos al papel y la imprenta también, y que contribuyeron a la modernización de Occidente, también lo plantean. Dejémoslo ahí. C, explicar que son utilizados por primera vez en el siglo, no me lo plantean de esa manera, entonces la C se va. La D, explicar que son 2 inventos que posibilitaron y ensancharon la capacidad de comunicación del hombre. En el caso de estos 2, esa no fue su función. Entonces la C y la D tendrían que irse, me quedaría entre la A y la B. Y entre las dos, ya es mucho más fácil. Entonces miraría si la pólvora de la brújula se mencionan para demostrar que fueron inventadas por los chinos o para señalar que son 2 inventos que unidos al papel y a la imprenta contribuyeron a la modernización de Occidente. Si considero necesario devolverme el texto para corroborar, pues lo puedo hacer y me devuelvo aquí y entonces busquemos donde habla sobre aquí está, en el segundo párrafo. Se ha dicho que la imprenta y la madera
que perpetúa las ideas. Dice, su capacidad de comunicación y de diálogo. Pues bien, el papel y la imprenta son dos de los 4 grandes inventos chinos que junto con contribuyeron a la... aquí está la respuesta. Entonces termina siendo casi que de carácter literal. Y entonces miramos que la respuesta definitivamente es la B. Ahí se plantea. No hemos hecho otra cosa. ¿Qué sabía yo de la imprenta, del papel, de la brújula? Anteriormente no importa, porque la prueba es una prueba de comprensión de lectura. Aquí me está dando la información para yo resolver. Dice, 2. En el tercer párrafo se afirma que, recordemos el tercer párrafo, si queremos nos devolvemos a ese tercer párrafo, que dice lo siguiente. Vamos a leer el tercer párrafo aquí de rapidez. Aquí está, dice, no hay ningún otro logro de los pueblos de la antigüedad que pueda compararse en importancia con la invención del papel y el arte de la imprenta, ¿verdad? Una y otro han tenido enormes repercusiones en la vida intelectual del hombre moderno. Piénsese en lo que ocurriría en la vida cotidiana de nuestra sociedad si se dejara de producir papel o no se conocieran las técnicas de impresión. Si bien es cierto que hay otros medios de información y comunicación, no puede suplir la función del papel y la imprenta, que es básica y permanente. Entonces miremos aquí, que nos plantea aquí de las preguntas que me hacen. Los pueblos antiguos tuvieron muchos logros tan importantes como la invención del papel y la imprenta. Eso no me lo plantean ahí. Chao. ¿La imprenta y el papel han tenido enormes efectos en la vida intelectual del hombre moderno? Sí, me lo plantea de esa manera. Vamos a ver la C, dejémosla ahí. Debido a la existencia de diversos medios de comunicación, no resulta imprescindible o indispensable. Resulta que en el documento y en ese párrafo me plantea que sí es indispensable. El uso de la tinta, no me plantean el uso de la tinta y ya tengo inmediatamente la respuesta correcta, que definitivamente aquí sería nuevamente la B. Ojo, no hemos hecho nada diferente de leer lo que me plantean en el texto. Dice, de acuerdo al texto Pi Shen, ¿se acuerdan que hablaron de Pi Shen en el texto? ¿Cuál era su función? Dice, ¿quién es Pi Shen? El inventor de los tipos móviles. Recuerden que no me dicen que fue el inventor, me dicen que él los utilizaba, mas no era el inventor. Entonces, ya ahí la A se tiene que ir. Un artista japonés no me lo plantean como japonés, sino como chino. Entonces, la 1 y la 2 se tendrían que ir. Me quedaría con la 3, que dice, un artesano que utilizaba los tipos móviles de barro. Sí, eso era lo que hacía. Y un artesano que realizaba impresiones rápidas en los años 1041 y 1048. Eso también es cierto, porque me lo plantean en el texto. Y entonces, ¿dónde está la 3 y la 4? Y ahí está la 3 y la 4. Recuerden que donde esté la 1 y la 2 no puede ser. Por lo tanto, la A no, la B tampoco y la C tampoco, porque tienen la 1 y la 2. Y eso no es cierto. Y ahí tenemos inmediatamente la respuesta correcta sin ningún problema. Como les decía, por lo menos yo, antes de leer este documento, no sabía ni siquiera quién era Pi Shen. Pregunta número 4. Dice, del último párrafo se puede inferir. Entonces, listo. Si ya tengo claro lo que es el último párrafo, porque lo leí, entonces me dice lo siguiente. Vamos a devolvernos por aquí mismo. Te toca así para hacerlo de esta manera. Y llegamos al último párrafo. Dice, más tarde empezaron a emplearse otros materiales para fabricar los tipos móviles. La madera a principios del siglo XIII, el bronce a finales del XV. En la centuria siguiente se utilizaron intermitentemente tipos de madera, bronce, estaño, plomo y cerámica. Vamos a ver qué me plantea la pregunta que me están haciendo, porque me mandaron para allá. Y está aquí. Del último párrafo se puede inferir, ojo con esto, se puede inferir. O sea, que la información, la respuesta que yo seleccione no puede estar de manera literal en ese párrafo. Tiene que estar allá escondido. Que el barro no era un elemento eficaz para la impresión, no me lo plantean de esa manera. Se necesitó muchos materiales para la fabricación de tipos móviles. No, ahí en ese párrafo no me hablan de la fabricación de tipos móviles. La madera y el bronce eran materiales más económicos. ¿Será que me plantean eso ahí en el documento, en ese último párrafo? Porque solamente es el último párrafo. Dice, la fabricación de tipos móviles fue una actividad que surgió creciendo, creciendo a través de los siglos. Recuerden que me dice que centurias posteriores apareció el de este primero era de barro, de madera, luego se hizo de estos, luego se hizo de lo otro. Entonces ya tengo inmediatamente
porque en ninguna parte de ese párrafo, ojo, si me hablan del último párrafo no me interesa el resto del texto, solamente me voy para donde me mandan. Si es la del tercer párrafo, si es el último párrafo, si es el texto completo, entonces ya lo tengo que tener como información y la respuesta inmediatamente la tengo aquí, que sería la D. Dice 5, el mejor título para este texto es. Entonces busquemos aquí 4 grandes inventos. ¿Será que me hablan de los 4 grandes inventos? Me mencionan 2, pero me hablan de 2, entonces no puede ser. Imprenta y papel, si de esos 2 me habla. Efectos en la filosofía del hombre antiguo. Aquí la imprenta y el papel sí me hablan, pero no de la filosofía del hombre antiguo. Ahí ve, chavos, se tienen que ir. La respuesta estaría entre la C y la D. Dice la imprenta y el papel desde la antigüedad hasta hoy. Y la D dice orígenes de la imprenta y el papel. Busquemos entre las dos qué información no se encuentra en el texto. ¿Será que en el texto me hablan sobre la imprenta y el papel y todo lo que ha pasado hasta el día de hoy? O sea, la importancia, etcétera. Es posible, ¿cierto? Ahora, en el caso de la D dice orígenes de la imprenta y el papel. Simplemente me empiezan a hablar de la importancia, de algunos elementos, no me dice exactamente cuándo fue creada, cuándo se dio, que se encontraron algunos, pero no me habla exactamente de los orígenes. Entonces, ahí ese elemento de orígenes hacen que esa opción se tenga que ir para quedarme entonces con la respuesta correcta, que es la C. Pregunta número 6. Dice, el tercer párrafo podría sintetizarse de la siguiente forma. Nuevamente me mandan al tercer párrafo, ya lo leímos más o menos. Entonces vamos a ver si nos acordamos de eso. Dice, la supremacía de los medios de comunicación escrita frente a los audiovisuales. Pregunta, ¿en el texto me hablan algo sobre los audiovisuales o la comunicación escrita? No. Si no está en el texto, no sirve. ¿Ok? Chao. Ojo, porque entonces yo podría, si me pongo a resolver a partir de mi pensamiento, de lo que yo creo, podría tenerlo como incluso tendría que ser casi que lo contrario. Entonces, eso no se encuentra en el texto, para nada. B. La función de la imprenta en el desarrollo del conocimiento del hombre contemporáneo. Sí, podría ser. Dejémosla ahí porque causa duda. Si causa duda, se queda. Efectos de la inexistencia de la imprenta y el papel en la vida cotidiana. No me hablan de la inexistencia. Al contrario, me están hablando de la existencia de él. Y la D dice la importancia de la existencia de la imprenta y el papel pese al avance de los tiempos y el desarrollo de nuevos medios de comunicación. Recuerden que en el documento, que en ese pedacito me dicen, vamos a ver, nos devolvemos ahí al tercer párrafo para corroborar, porque si considero necesario devolverme para corroborar, pues lo hago, no hay ningún problema. Igual la prueba es suya y el puntaje es suyo. No hay ningún otro logro, miren lo que dice ahí, no hay ningún otro logro de los pueblos de la antigüedad que pueda compararse en importancia con la invención del papel y la imprenta, que de ella nació. Una y otro han tenido enormes repercusiones en la vida intelectual del hombre moderno. Piénsese en la vida cotidiana, entonces vamos a mirar aquí la pregunta y ya creo que tendríamos la respuesta. ¿Sí? Que sería esta aquí. Entonces, entre la B y la D, ya ahí podríamos decidir de acuerdo con lo que acabamos de leer, que es la D. ¿Ok? Porque dice, miren que ahí está, uno tiene que hacer el proceso, porque dice sintetizarse. Entonces, hacer una especie de resumen, o una especie no, hacer un resumen de ese párrafo. Y la pregunta número 7, que es la última de este texto, dice, según lo expresado en el texto, entonces ahora hay que mirar qué es el texto completo. ¿Es verdadero qué? Ahora entonces voy a buscar cuál de estas 4 opciones es verdadera. Significa que 3 de ellas tienen que ser falsas. Dice, el hallazgo del talismán búdico demostró el dominio de Corea y Japón sobre las culturas orientales. Eso no me lo plantean. ¿Ok? Me hablan sobre China, sobre Japón y Corea, pero no me dicen de Japón y Corea sobre algunas culturas orientales. Por lo tanto, tiene que irse. Eso es falso.
B, hacia el año 1041 se diversificaron los materiales de construcción de tipos móviles. Sí, será, no sé, vamos a ver. Yo no creo, porque recuerden que ahí en ese momento no se diversificaron. Lo que se hizo en ese año 1041 fue que Pi Shen empezó a estudiar, a utilizar los tipos móviles y a crear las impresiones de manera más rápida, pero no me hablan de que se diversificaron los materiales de construcción de tipos móviles. C, el papel es el medio que perpetúa las ideas. Creo que en el documento dicen algo de eso, dejémosla ahí. Y la D dice, los chinos emplearon por primera vez la técnica de la impresión en la misma época que lo hacía Gutenberg. Recuerden que Gutenberg fue mucho tiempo después, incluso se le considera casi que el padre de la imprenta, pero miren que ya en años anteriores, en siglos anteriores, ya existía el tema de la impresión. Entonces ya ahí tenemos entonces la respuesta correcta, que sería la C, porque dice el documento que lo que hace el papel y la imprenta ha sido perpetuar las ideas y que hoy nosotros conocemos muchas de esas ideas por esa misma circunstancia. Bien, ese es el tema en relación con lo que es lectura crítica. Ahora bien, vamos a recordar, como les dije, algunas de las preguntas que se les aplicaba a ustedes en el 2016. Esto es teniendo como referencia que por si acaso se les da por hacer algún tipo de cambio, ustedes ya tengan una base sobre el tema. Una de ellas, profes, eran las oraciones incompletas. En este caso, pues lógicamente se va a tomar lo relacionado con ortografía, tildes. Hay que conocer algunas cosas que tengan que ver con eso para poder completar estas oraciones. Dice, el joven se preguntaba, ¿tá? Entonces dice, ¿cómo, tú, sí? Son las 4 opciones que tengo ahí. ¿Cómo sin tilde? ¿Cómo con tilde? Entonces ahí dice, el joven se preguntaba, incluso ya ahí me están dando una especie como de información extra, porque dice se preguntaba. Y cuando se pregunta, entonces dice cómo realizar la tarea que, entonces ese cómo, cuando es pregunta o cuando es admiración, debe ir tildado. Por lo tanto, tendría que ser entre la B y la C. La A y la D, chao, se tienen que ir. ¿Cómo realizar la tarea que tú sí sabías hacer? Entonces, ahí el tú debe ir, como es, dice, tú sabías, que tú sí sabías, entonces ese tú es un pronombre personal. Y cuando es pronombre personal, va tildado. Entonces, la B y la C también van tildados ambos. La diferencia entre el sí final, que en la B va tildado y en la C no está tildado. ¿Qué pasa? Entonces aquí dice que tú sí sabías hacer. Ese sí es una afirmación, por lo tanto, debe ir tildado. El sí que no va tildado es un sí condicional. Si yo fuera, si yo tuviera, si yo pasara tal cosa, por lo tanto, entonces ya ahí tenemos que la respuesta es la B por esa situación. Pregunta número 9. Seguimos completando oraciones. Dice, la oportunidad de enriquecer esta idea, eso suena bien, entonces estaría entre la A y la B. Dice, con todo de los otros no cuadra mucho con las, ¿sí? Esta idea con las de los otros abre los espacios de la creatividad y creo que queda perfectamente. Vamos a poner la C, por ejemplo, dice, la oportunidad para enriquecer, porque es posible, esta idea con lo de los otros, o sea, con lo que otros saben, podría ser, abre algunos espacios de la creatividad. Ahí ese algunos no cuadra mucho, porque la idea es que me hablen de los espacios esos de creatividad que sean completos o algo por el estilo. Entonces aquí definitivamente la B sí queda bien, perfectamente. Pregunta número 10, que sigue por la misma vía. Dice, él, entonces, solo supervisó la obra. Aquí podemos mirar dos cosas, porque ambas son posibles. Aunque hoy en día el solo no se está tildando, sin embargo, hace algunos años y de acuerdo con la RAE,
se decía en años anteriores que el solo tendría que ser tildado cuando equivalía a el adverbio. Entonces, pero aquí caben dos, las dos caben perfectas porque dice él solo, o sea, nada más él supervisó la obra. O él solo, como adverbio, supervisó la obra. Entonces aquí podría estar con tilde o sin tilde. De acuerdo con este documento, podríamos decir que dice él solo supervisó la obra. ¿Cuándo va solo con tilde? Por si acaso aparece por ahí, cuando yo puedo reemplazarlo por solamente y no cambia la expresión. Por ejemplo, yo puedo decir, yo solo sé que me siento solo. El primero implica un adverbio porque yo dice, yo solamente sé que me siento solo. El otro solo indica soledad. Entonces, cuando indica soledad, no va tildado, no se le pone tilde. Entonces, aquí podrían ir los dos. Vamos a seguir con la siguiente para poder descubrirlo porque aquí en esta caben las dos perfectamente. Más no exigió, más no exigió. Ese más aquí es la conjunción, ¿sí? Es la conjunción. Y cuando es conjunción, no va tildado, ¿sí? No va tildado. ¿Cuándo va tildado el más? Cuando es de cantidad. ¿Sí? Yo quiero más jugo, entonces ahí va tildado. Por lo tanto, entonces, si miramos eso, tendríamos que hablar de la C y la A, ¿ok? Dejando de lado el hecho del solo con tilde o sin tilde. Entonces, tendría que ir la A o la C, esas dos. Ahora vamos a mirar porque sabía cuánto costó el trabajo. Ese cuánto indica cantidad, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurre, que indica una cantidad, debe ir con tilde. Entonces, la respuesta definitivamente tendría que ser, porque la A no lleva tilde en cuánto, la C sí. Y entonces ya tendríamos la respuesta correcta, ¿ok? Porque recuerden que los términos de cómo, qué, quién, cómo, cuánto, por qué, etcétera, van tildados siempre cuando indiquen una pregunta o indiquen una admiración. Listo. Vamos con la pregunta número 11. Dice, este vino es aún más dulce que aquel. Bueno, arranquemos con que el aquel nunca lleva tilde, entonces la B y la C no podrían ser jamás, porque nunca lleva tilde. Entonces nos quedamos con la A y la D. Ojo, que lo saqué con la última, ni siquiera con las dos primeras, sino con la última ya saqué la B y la C, porque esos dos términos ese término nunca lleva tilde. Entonces miramos acá, recuerden lo que les dije del más, ¿cierto? El más lleva tilde cuando es cantidad. Aquí será cantidad, claro que es cantidad, más dulce. Entonces ya tengo la respuesta correcta inmediatamente, que sería definitivamente la A, porque en el caso de en el caso de la D, que eran las dos que habíamos dejado, el más no lleva tilde. Entonces, como es cantidad, lleva tilde y ya resolví este problemita. Analogías, profes. Las analogías son relaciones entre los dos términos. Lo primero que yo debo saber es la relación que hay entre el término que me van a poner a hacer la analogía. Y se lee de la siguiente manera. Hojas esa cuaderno como escamas esa pez, dientes esa boca, pétalos esa flor o piernas esa ala. Yo tengo que buscar primero la relación. La relación puede ser de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Yo puedo hacerlo si va arriba, si va abajo, si va adentro, si va afuera. Eso tengo que empezar a buscarlo. Hojas esa cuaderno. Entonces, las hojas hacen parte del cuaderno, ¿cierto? Las escamas hacen parte del pez, los dientes hacen parte de la boca, los pétalos hacen parte de la flor y la D sí definitivamente las piernas no hacen parte de las alas. Chao, la D se iría porque esa primera relación ya la tenemos clara. Ahora tenemos que buscar cuál es la otra relación existente entre hojas y cuaderno. ¿Saben cuál? Lugar. ¿Dónde se encuentran las hojas en el cuaderno? Se encuentran adentro. Entonces, ¿las escamas están dentro del pez? No, están por fuera. Chao, se tendría que ir. Los pétalos
¿Están por dentro o por fuera de la flor? Están encima, están ahí arribita, como se une en el palito. ¿Y los dientes están por dentro de la boca? Sí. Ya encontramos entonces la segunda relación y ahí tenemos la respuesta correcta, porque identificamos cuál es la relación existente entre las dos que están en la parte superior, que es la que me preguntan, con las que debo buscar que tengan la misma relación. Óigase bien, la misma relación. No que sean, no, pero es que está, mira, ¿cómo así? Los dientes no se parecen a la... No, es la relación existente lo que voy a buscar, por eso son analogías. Dominio es entrenamiento. Vamos a buscar primero la relación que hay entre dominio y entrenamiento. Entonces digo que si yo entreno, domino las cosas, ¿cierto? O el dominio se consigue cuando entreno. Vamos a buscar la misma relación entre las 4 opciones que me entregan. ¿Será que investigación y observación? No creo que haya mucha relación, la misma relación. Aprendizaje, enseñanza, si yo aprendo, enseño, si me enseñan, aprendo, algo así, pero creo que no hay mucho. Erudición, reflexión, si yo reflexiono, soy un erudito, no necesariamente. Pero si yo estudio, adquiero conocimiento. O sea, entonces sí, entre más estudio, mayor conocimiento tengo. Entre más entreno, más dominio tengo. Entonces ahí tengo la relación y ya tengo la respuesta correcta. Ondas es a radar. ¿Cómo? ¿Qué relación hay entre ondas y radar? Norte brújula, luz espejo, viento veleta y manecillas reloj. Lo primero que tengo que empezar a buscar es la relación que existe entre las ondas y el radar. ¿Qué es el radar? El radar es el aparato y recibe las ondas. Perfecto, entonces ahora voy a buscar entre las 4 cuál es el elemento que recibe al otro. ¿Será que el norte, la brújula recibe el norte? No. ¿El espejo recibe la luz? Sí, pero no es algo que siempre se dé. ¿Será que la veleta recibe al viento? Claro que sí. La manecilla del reloj no tiene nada que ver. Chao. Entonces, entre la B y la C, la respuesta tendría que ser aquella que diga que como el radar es el que recibe obligatoriamente las ondas. ¿O para qué se creó el radar? Para recibir ondas. ¿Para qué se creó la veleta? Para recibir el viento. ¿Para qué se creó el espejo? No exactamente para recibir la luz. Y entonces ya tengo la respuesta correcta. Porque la veleta se creó para eso, o está creada para eso, para saber, para recibir el viento y saber hacia dónde va para acá, va para allá, la intensidad, etcétera. Esas son analogías. Antónimos, profe. En el caso de aquí está, bueno, el antónimo, recuerden, ténganlo siempre presente porque también me van a hacer sinónimos en algunos casos. En este momento no vamos a trabajar sinónimos, sino solo antónimos, y dice lo siguiente. Plebeyo es antónimo de rico, noble, villano, acomodado. Miren que la A y la D no pueden ser porque tienen prácticamente una misma, ¿no? Un rico también es acomodado. Sin embargo, vámonos a la época en donde se utilizaba el término plebeyo. Cuando se utilizaba el término plebeyo, ¿cuál era el opuesto a ese plebeyo? Exactamente, profe, lo que ustedes están pensando. El noble. ¿Sí? Porque también tenemos que irnos a la época en donde se utilizó el término. Recuerden que se hablaba de la plebe, que era la gente del común, la del pueblo. Entonces el plebeyo era ese, la gente del común, del pueblo. Entonces el antónimo a esa gente del común, del pueblo, eran los nobles. Y ya tenemos la respuesta correcta. Esta no tuvo ningún problema, era bastante fácil. Esta que está aquí, porque el IFES y todo el que hace, perdón, que el IFES, la comisión cuando hacen esta pregunta, ¿saben qué hacen? Ponen arriba de arranque en mayúscula la palabra más compleja, la que la mayoría de nosotros no nos conocemos, no nos sabemos. Entonces, ellos lo hacen con ese fin. Vamos a ver qué pasa con estos profes si realmente tienen ese vocabulario bien amplio. Y entonces se encuentra uno con aquiescencia.
Dios santo, yo no la conocía, la verdad. Y entonces, consentimiento, permiso, desacuerdo, beneplácito, se me complica la cosa. ¿Saben qué pueden hacer, profes? Y es fácil porque siempre pasa. No trabajen de la palabra hacia las opciones de respuesta, sino de las opciones de respuesta hacia la palabra. ¿Saben por qué? Porque normalmente en las opciones de respuesta sí me van a poner términos que yo conozco. Y entonces, como voy a buscar el antónimo, entonces busco de las 4 opciones cuáles son sinónimas. Y me encuentro con consentimiento, es sinónimo de permiso. Entonces significa que aquiescencia es consentimiento, es permiso, y dividiremos entre la C y la D. Beneplácito también es sinónimo de permiso y consentimiento. Y ya tengo la respuesta correcta. Aunque no sepa qué significa aquiescencia. No trabajo desde de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Busco dentro de las 4 opciones las 3 que se parezcan. Cuando sea un sinónimo, entonces voy a hacer lo contrario. Porque me van a hacer eso, me van a poner de los 4, 2 o 3 términos que sean antónimos, para que yo busque entonces el sinónimo. Entonces, no sé la que está arriba, pero las otras sí me las conozco de memoria y me las sé muy bien. Y ahí tengo entonces la respuesta correcta, sin ningún problema. Eliminación de oraciones. Ojo, dice 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 oraciones ahí, pero vamos a irnos a la pregunta porque debo buscar es la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes alternativas se refiere a la oración expresada incorrectamente? Entonces de las 5 que están ahí, hay 2, porque miren que las opciones de respuesta me plantean que son 2, están escritas de manera incorrecta. La 1 dice, bajando del avión se lastimó la pierna. Creo que ahí no hay ningún problema. Yo la escucho bien. Vamos a ver, dejémosla ahí. O sea que la A no podría ser porque la 1 está bien. Dice 2, me quedé a observar a un niño que pintaba cantando. Yo creería que también dice, me quedé a observar a un niño que pintaba cantando. Me parece que está bien escrita, no hay ningún problema. Se va. Entonces la B se iría porque dice 2 y 3. C, vamos a ver la 3 y la 4. Sería la 3, dice, el ingeniero, viendo la dedicación de sus empleados, les aumentó el sueldo. Eso sí se escucha bien, perfectamente. Porque recuerden que los términos explicativos van entre coma. El ingeniero, viendo la dedicación de sus empleados, les aumentó el sueldo. Entonces ahí tenemos la 3, no puede ser, por lo tanto se va a la C. Y si no es la A, la B y la C, no sé cuál podría ser. Leámoslo para ver si es cierto. 4. El señor Rodríguez murió ayer, siendo sepultado hoy. Ese siendo no cabe ahí. Ahí debería decir, el señor Rodríguez murió ayer, fue sepultado hoy. Por lo tanto, la 4 sí. Y entonces la respuesta tendría que ser la D. Y la 5 dice, se decretó una ley prohibiendo, ese prohibiendo tampoco cabe ahí, fumar en los lugares públicos. Que prohibió o que prohíbe, puede ser, ¿sí? Que prohíbe fumar. Entonces, ahí la respuesta ya la tenemos, que es la D. Pregunta número 18. Y ya creo estamos a punto de terminar con esto. Dice la pregunta, miren que dice 1, 2, 3, 4, 5. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas se refiere a la oración expresada correctamente? Aquí entonces es que de esas que están ahí, hay una que está expresada de manera correcta. Dice la 1, le aseguraron que su padecimiento no es fatal, la cual es una... si dice, debería decir el cual porque es un padecimiento. Entonces la 1 no puede ser, la A se fue, chao. 2, tenía una hermosa casa cuyo ático había sido decorada. El ático es masculino, por lo tanto decorada no cabe ahí. Chao, se va a la B. 3, caminaba a la orilla de la playa. Se detenía para recoger conchas y estrellas de mar, las cuales acariciaba con sus finas manos. Esa suena bien, por lo tanto la C se queda. Vamos a revisar la 4, que es la última que me ponen acá. Fueron decisiones atrevidas, de la cual no podría ser de la cual, debería ser de las cuales no sabremos
sus resultados, ¿sí? Porque son decisiones. Entonces ya tenemos la respuesta porque nos identificamos cuál es la respuesta, cuál es la que está escrita de manera correcta. La 5 dice, creo que tú y mi madre es mi mejor. Entonces sería, primero el tú debería ir tildado porque es pronombre personal. Y segundo dice, mi madre debería ser son, ¿sí? Entonces no cabe ahí, estaría mal escrita y entonces la respuesta definitivamente es la C. Profes, terminamos con esta pregunta, la número 18. Miren ¿qué hicimos? Hicimos un recorrido por las preguntas que se les hacían a ustedes, que se les hicieron en el 2016. Y lo que plantea hoy la comisión, que es la parte de lectura crítica. Entonces, recuerden siempre, en el caso de lectura crítica, es una prueba de comprensión de lectura. ¿Qué significa eso? Que no vas a poner ahí tu mente a volar ni nada por el estilo, a ver si de pronto es esto o tal vez aquella, o si me plantean tal cosa o me plantean lo otro. ¿Qué es lo que yo pienso sobre el tema? No puedo pensar por mí, porque en ninguna pregunta aparece de acuerdo con tu posición política, con tu posición religiosa, con tu posición económica, etcétera, sino que siempre aparece de acuerdo con el texto, en el párrafo 3, en el párrafo 5, en el último párrafo, de acuerdo con el autor, de acuerdo con información. Incluso en la parte superior aparece siempre, resuelve las preguntas o responde a las preguntas del 1 al tal, de acuerdo con la siguiente información o con el siguiente texto. Entonces, no se les olvide nunca eso. Lo otro tiene que ver que si es una prueba de comprensión de lectura, no todas las preguntas valen igual. Las preguntas van variando de acuerdo con el nivel de complejidad de las preguntas. Recuerden que en comprensión de lectura nos encontramos con preguntas de carácter literal, con preguntas de carácter inferencial, con preguntas de carácter crítico intertextual. Entonces, por ejemplo, muchas de las preguntas que hicimos fueron literales, en el documento decía. Hubo otras en donde te dijeron sintetiza, en donde te dijeron infiere. Ahí es otra cosa. Otras que recuerdan que hubo una en donde tocaba ponerle el título, qué título podríamos, entonces eso hace un poco parte de reflexión. Y las otras que la idea era recordarles y darles algunos elementos que les pudieran servir para poder ustedes resolver preguntas si se aparecen con estas características. O sea, de pronto digan, vamos a poner, por ejemplo, analogías o antónimos, que podría ser fácil. Entonces, recuerden que en las analogías siempre vamos a buscar la relación existente entre las dos que están en la parte superior, que son las que me plantean. Por eso se lee así. Onda, César, radar, ¿cómo? Entonces tengo que buscar la relación que existía entre ellas. Y en la parte de los antónimos, en lugar de trabajar de la palabra hacia las opciones de respuesta, trabajamos de las opciones de respuesta hacia la palabra, porque obligatoriamente me tienen que poner por lo menos 2 términos que sean sinónimos de él. Por lo menos 2. La respuesta correcta, que sería el antónimo, y a veces le ponen a uno una pregunta que no tiene nada que ver con la palabra. Pero entonces ya la que está arriba la desconocemos, pero las que están abajo como opciones de respuesta, esas sí las conocemos casi que completas. Las manejamos sin ningún tipo de problema. Entonces, profes, quiero agradecerles por su atención. Espero que este video, que esta información que les he entregado hoy les sirva, les ayude en todo este proceso que ustedes en el que ustedes se embarcaron. Y pues bueno, les deseamos lo mejor. Esperemos y nos encontramos en un siguiente video. Profes, un placer inmenso y Dios me los bendiga. Chau, chau.